Amigos de TC Tips, bienvenidas y bienvenidos sean a este programa que tenemos el gusto de presentar junto a la profesora Grecia Pérez Calderón, quien nos va a hablar sobre no solo musas, sobre investigadoras. Grecia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy feliz de estar aquí para compartir con ustedes. Muy bien, ayer tuvimos un pequeño problema con la transmisión y nos diste una explicación muy chida sobre la impresión que tienes de no solo musas, también investigadoras. ¿Nos puedes volver a comentar al respecto, por favor? Sí, claro, estaba yo muy encarregada ayer platicándoles sobre esta pieza de las Guerrilla Girls, que son un grupo de artistas y de activistas que se encargan de hacer crítica institucional sobre la representación de las mujeres y otros grupos minoritarios en las instituciones artísticas, ¿no? Y también culturales, un poco, o sea, como de la industria cultural a grandes rasgos. Claro. Entonces, bueno, ya el resumen era justo relacionado con esta idea de las mujeres musas en el arte y pues como toda esta historia que se ha construido, ¿no? Alrededor de esto, tiene unos datos muy fuertes, ¿no? Que solo el 5% de las pintoras que están exhibidas, o sus obras están exhibidas en el Met, bueno, representa solo este porcentaje, y al Claro. contrario, el 85% de los desnudos que están exhibidos son femeninos, ¿no? Entonces eso nos muestra un desbalance gigantesco. Y pues sí, o sea, justo pensando ya en términos pues actuales y pensar de qué maneras han encontrado las mujeres su lugar en la sociedad, lo han construido, pues a través de estas otras formas de significación, ¿no? De estar, pues, o sea, de ser ellas mismas artistas, ¿no? De ser profesoras, ¿no? De hacer investigación, de hacer propuestas y, bueno, cualquier cosa que implique estar en el espacio público, ¿no? Al final del día. Entonces, pues por ahí. Excelente, me parece muy buena la introducción porque va a ser parte de lo que va a guiar esta conversación. ¿Quién es Grecia Pérez Calderón? Grecia Pérez Calderón es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, profesora de asignatura en la misma institución y en su práctica docente aborda la intersección, mire nada más, porque esto va a dar mucho sentido a sus palabras, entre artes visuales, feminismo y producción audiovisual. Fundadora y creadora de contenido en Ellas Artes, plataforma de difusión del trabajo de mujeres artistas. Al mismo tiempo, ha sido investigadora en proyectos sobre la relación entre artes visuales y medios de comunicación, con proyectos como los que corresponden a los Papits UNAM. Además, trabajó como investigadora documental y fotógrafa especializada en obras de arte en la serie documental ¿Quién era David Alfonso Siqueiros? Se ha desempeñado como periodista cultural en medios como la revista digital de arte contemporáneo Gas TV. No sé si lo pronuncio bien, mi estimada Grecia, pero de nuevo te Sí, damos la está perfecto. bienvenida. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿diste esta primer punteo de las mujeres respecto al arte, respecto a la investigación? Me gustaría llevarlo hacia tu caso. ¿Qué ha significado para ti investigar y producir arte, al mismo tiempo ser profesora de estas materias y llevarlo a la parte audiovisual? ¿Me platicas un poquito más sobre ti y tu obra, por favor? Sí, claro. Pues creo que ahora mismo en este punto de mi vida y de mi carrera me puedo considerar bastante afortunada porque actualmente me encuentro pues mezclando estas tres cosas que me apasionan, que son la docencia, el arte y la investigación, ¿no? Voy a contarles un poquito como este recorrido que empieza primero en la docencia, cuestionarme mi práctica docente y después cómo esto me ayuda a sumergirme en la investigación, de qué manera lo abordo y cómo eso termina en un trabajo de difusión cultural, ¿no? Que ya es el proyecto de Ellas Artes. Entonces, bueno, cuando empecé a impartir las asignaturas en la facultad, tenía arte y comunicación y apreciación estética y narrativa en la producción audiovisual. Claro. Entonces, pues una de las primeras cosas que noté es que pues los temarios de esas asignaturas, en particular la de arte y comunicación, está dividido por periodos históricos y te dan los nombres de algunos artistas que hay que abordar. Todos ellos pues eran hombres, ¿no? Solo había una mujer, Bert Morisot, en el caso Vale. del impresionismo. Sí, 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 súper fuerte. Y de repente me di cuenta que, pues al dar las clases así, desde como ese punto de vista, como
de personajes muy concretos, me preguntaba como, ¿qué tanto se está comunicando estas obras de arte, esas posturas con mis estudiantes, ¿no? O sea, ¿cómo les hablan a ellos y a ellas? Entonces, justo este cuestionamiento me llevó a replantearme como todo y a lo largo de los semestres fui incorporando, bueno, buscando incorporar esta diversidad de miradas, ¿no? O sea, más artistas mujeres y la verdad es que, o sea, es increíble cómo hay varias, por ejemplo, todas las vanguardias, ¿no? O sea, desde antes de la historia hay grandes ejemplos de esos artistas que no, pues han recibido la atención necesaria, ¿no? Claro, Entonces, sí, fue como, ¡oh! ¿No? Así el primer shock, ¿no? Porque creo que un poquito aprendemos historia del arte claro. a través de estos grandes nombres, ¿no? Y como que pueden eclipsar un poco una visión mucho más, no sé cómo decirlo, estructural, sociológica, de quiénes son los que tienen acceso a la educación artística y a la producción artística, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es otra historia como más en términos sociológicos, institucionales. Y bueno, entonces la cosa fue que pues empecé a hacer pues este enfoque, ¿no? Afortunadamente la UNAM nos da como esa libertad, ¿no? Parte De de poder cátedra, sí. hacer nuestras propuestas, exacto, la libertad de cátedra. Entonces, un poco de mi camino. Y después, ya cuando visiones en material, me di cuenta de que pues me gustaba mucho como hacer esa difusión cultural, etcétera, y decidí crear un proyecto ahorita tiene artes que empezó justo difundiendo para llevar a un público más amplio estas historias de mujeres increíbles que yo me había Órale, qué encontrado, ¿no? Y que había chido. ido recopilando a lo largo de los semestres. Sí. Entonces lo lanzo y tengo una respuesta súper bella, ¿no? O sea, primero, Es obviamente, mi Bellas primera Artes. como base de seguidores. Ajá, exacto. Sí. La Qué promoción. chido, qué chido, Me qué pueden chido. encontrar así. Sí. Esta es mi tómbola para cuando hago lives y entrevisto. Entonces, así otro comercial. Aquí está. Ellas. Ah, qué chido. Entonces, bueno, sí, justo. Y pues nada, puedo armar este proyecto, te comentaba, como mi primera followers fueron mis estudiantes, ¿no? O sea, como que abrazaban el proyecto, ¿no? De manera increíble. Siempre les emocionaba mucho en las clases que hablábamos y decían, "Oh, pero ¿cómo no sabíamos de estos temas?", ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, un ejemplo que siempre es como, wow, es el de Hilma Klint, una pintora abstracta, que recientemente pues se descubrió que ella empezó a hacer pintura abstracta antes que Kandinsky, ¿no? En 1906 y Kandinsky empezó en 1911. Entonces son como estas relecturas, investigaciones que van como ampliando nuestro conocimiento de historia del arte, ¿no? Eso es lo que es como súper interesante de esta disciplina, que ¿no? O sea, no se terminó, ¿no? O sea, no está en el pasado, no está congelada, se va pues como reactivando y reviviendo un poco también conforme las sociedades van haciendo lecturas de esas obras del pasado. Entonces, pues ya, nada más para concluir esta parte. Actualmente Bellas Artes, además de hacer la labor de investigación de artistas del pasado, también está conectando con artistas contemporáneas, ¿no? Para ofrecerles espacios, para difundir su obra y estoy teniendo un programa de docencia ya nada más enfocado a difundir mujeres artistas, que es historia del arte, ¿no? Entonces, eso es como ahorita estoy viviendo el sueño millennial de tener como mi plataforma. A ver, Sí. me llama mucho la atención porque entonces todo parte de una materia, tú haces una crítica con perspectiva de género a esa materia, te topas con oportunidades muy chidas de comenzar a conectar con otro tipo de artistas, con alumnas y alumnos que tienen un interés por un proyecto que va más allá del aula, que es Ellas Artes, y ahora tienes lo dices de broma, este sueño millennial, ¿no? De poder tener tu propio proyecto, pero que me parece complementa muy bien tu labor como docente. O sea, es una labor como docente que se amplifica, diría yo, y trasciende. En este Completamente. aspecto, en este aspecto, Grecia,
veo que en tu perfil le entras a la parte de investigación, te gusta, bueno, la propia investigación que hiciste para presentar nuevas autoras me parece que es maravillosa. Y quiero preguntarte, ¿qué relación hay entre el arte y la investigación y el arte? Puedes abordarlo desde tu experiencia. Aquí vale mucho tu experiencia porque creo que vas a inspirar a muchas personas, fundamentalmente mujeres que estaban muy emocionadas de que ibas a estar hoy en el programa. Entonces me gustaría mucho preguntarte. Súper. Pues una cosa yo creo que es súper importante sobre investigar arte es que se derriba como esta primera idea ampliamente difundida de que el arte como que lo ves, llega y te revela sus secretos, ¿no? O sea, como que te inspira y te roba el sueño y la respiración, etcétera. Y muchas veces no pasa así. Digo, a veces sí, tienes ya como los elementos como para poder conectar de esa manera como muy inmediata, ¿no? Con las obras. Pero a veces no, a veces sí tienes que pasar por un proceso de conocimiento, de contexto, ¿no? De saber cuál era, pues, el momento, ¿no? En el que se produjo, en qué corriente artística se inserta, cuáles eran los postulados de esa corriente, ¿no? O sea, qué ideas al final está tratando de comunicar, ¿no? Pensemos en las obras de arte como estos contenedores concentrados de información de la época que nos corresponde a nosotros como espectadoras y espectadores descifrar, ¿no? O sea, como desenmarañar el misterio. Claro. Entonces, no, creo que esa es una de las labores, como de las actividades más interesantes, como para poder hacer esta investigación sobre arte, que al final te revela de verdad que universos, ¿no? Una sola pieza, una sola obra, te puede plantear preguntas a nivel, o sea, histórico, social, o sea, lo que quieras, ¿no? Digo, depende, o sea, para casos muy concretos podemos plantear preguntas ya muy específicas para finalmente mostrarlas como el pensamiento de una época, ¿no? Entonces creo que eso es central. Y en ese mismo sentido, el arte puede servir a investigación en varias disciplinas, porque al ser este concentrado, pues aporta información, ¿no? Que puede ayudarte a construir tu objeto de estudio. Claro, totalmente. En un momento vamos a tener la cápsula con el doctor Francisco Sierra, quien presenta el libro Marxismo y Comunicación. Ahorita está en España, pero pronto va a llegar a México. Y en la conversación vamos a escuchar que él nos habla sobre la función de la investigación, ¿no? Que tiene una función social y bueno, ahí se va a echar una buena disertación en todo el momento. Y a propósito de eso y que la doctora Ira Carvajal hace 8 días nos mencionaba la importancia del arte como un puente de sensibilidad, la importancia del arte como un puente para la transformación. Quiero preguntarte, Grecia, y va a ser una pregunta picosita, pero no porque yo la piense, pienso en función de una audiencia amplia que nos sigue, que no todos son tesistas de sociales y de artes, también tenemos de ingeniería, de ciencias naturales. En ese aspecto, como ¿para qué nos sirve el arte como sociedad? ¿Para qué nos sirve el arte como ¡Wow! sociedad? Sí, la pregunta. Pues mira, yo creo, también uno de mis enfoques al ser docente es pensar no el arte también como esto que se quedó en el pasado y como, mira, te voy a hablar de estos personajes que también en un primer momento pueden parecer un poco excéntricos, etcétera, sino, por ejemplo, una actividad que me gusta hacer mucho con mis estudiantes es que leamos los manifiestos de los vanguardistas, ¿no? Donde tienen como todos estos postulados. Pensemos que esos manifiestos tuvieron el lugar a principios del siglo XX, ¿no? O sea, un momento súper complicado para la historia de la humanidad, ¿no? O sea, por todas las guerras que estaban ocurriendo y todos los conflictos que estaban surgiendo. Entonces, estos manifiestos están, o sea, son textos completamente vitales y con un impulso de renovación política y de renovación del mundo a través del arte, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa importante que me gusta enfatizar en mis clases es que el arte, todos estos siglos nos ha enseñado que otros mundos son posibles, ¿no? Que Claro. deben ser posibles. Y ahora, aquí la parte interesante que es, yo creo que muy importante bajarlo como profesora en una facultad de ciencias sociales, es dar este conocimiento y este enfoque desde lo artístico a los y las estudiantes para decirles, mira, el arte nos enseña esto, ya vimos como estos universos, estas posibilidades, ahora te toca a ti imaginar y ejecutar cómo puede ser ese otro mundo Claro. posible.
¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Como en sentido como de empoderar a los estudiantes y a las estudiantes, yo creo que eso es súper importante, no nada más como que se quede esa historia atrás, sino decirles como, mira, incluso, por ejemplo, muchos de estos textos, de los manifiestos, los escribieron pues muy jóvenes, ¿no? O sea, artistas que estaban Claro, claro, claro. en sus veintipocos, ¿no? Entonces decirles como, mira, ¿no? O sea, esta Yo vitalidad quiero regresar a esos veintipocos, amiga Grecia. ya sé, ya sé, ya sé, todos queremos. Bueno, entonces, bueno, por ese lado y por el otro, pues hay toda una vertiente que a lo mejor podemos explorar después de las industrias culturales y de su Claro. aportación ya en términos económicos y sociales respecto a las actividades artísticas, ¿no? Entonces, pues, ¿arte para qué? Pues para esas dos cosas. Me parece maravilloso. Diste en dos puntos de toda la amplia gama de palabras que mencionaste. La imaginación y el ser joven, ¿no? Que me parece son dos puntos bien fundamentales para siempre dejarse sorprender por la vida y para no acartonarse ni como profesor, ni como profesora, ni como investigador, investigadora. Y esa capacidad de imaginar me parece que es algo muy chido para cualquier actividad, incluida la investigación. En ese aspecto también me gustaría preguntarte sobre la cuestión de creatividad e innovación, que son dos palabras muy gastadas por el capitalismo actual y todo es creativo y todo es innovador. Pero personalmente pienso que el proyecto que nos presentas el día de hoy, además de la gama de proyectos que han sustentado tu labor, la fotografía sé que es otra de tus labores, busca algo más y ese desborde de energía que me parece te lo da el arte o la sublimación que te da el arte puede ayudar a llevar algunos males tesísticos sociales y de vida. ¿Nos puedes dar algunos, vamos a decir, tips, recomendaciones para la gente que nos está viendo del otro lado y de pronto diga, changos, quisiera tener proyectos como los de Grecia o quisiera entrarle a un taller de Grecia sobre la parte de creatividad e innovación, pero no este cliché, sino la parte que has trabajado tú en esos dos aspectos desde el arte y la investigación, Grecia? Sí, yo creo que una de las cosas principales, mira, esa es la más difícil, la que me va a costar más trabajo quizás construir. Es que estoy tratando como de remontarme al origen, ¿no? Como de entrarle a estos temas. Pues no sé, creo que sí es como todo un tema cuando te llama. Ya sé, ya tengo la frase. A mí una frase que me parece espectacular para pensar en esto es, se las voy a citar, es, no sabe qué es lo que ve, pero lo que ve le quema. Es una frase que escribió Ovidio en el Narciso, ¿no? O sea, es así una historia vieja super. Entonces, creo que mucho empiezas a realizar este camino de la investigación, no tienes idea de muchas cosas, ¿no? O sea, te hace falta como, pues, practicar tus preguntas, etcétera, obviamente tener una buena guía, etcétera, pero sabes que eso es lo que te mueve, ¿no? Eso es como lo que tiene ahí ese fueguito que está en tu interior. Entonces, o sea, como el consejo, como para mantenerlo, sí, como para mantenerlo en esos términos poéticos, es, pues, abraza tu llama, ¿no? O sea, reconoce tu llama, abraza tu llama, entrégate a la llama. No es cierto. ¿No? O sea, como realmente explórala, Sí, 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 ¿no? sí, sí, O sí. sea, y no sabes a qué caminos te puede llevar, ¿no? O sea, yo cuando empecé a explorar la llama hace 8 años, no me imaginaba que iba a estar en este momento de mi vida, de mi carrera. Y no sé, recuerdo como con mucho cariño a esa pequeña Grecia, ¿no? Que dijo, sí, vamos a hacerlo. Entonces, sí, yo diría eso, como que tal vez no sepas ahorita por qué te quema lo que te quema, pero éntrale, ¿no? Dice, qué bonito, me gustó mucho. Yo voy a citarte con mis alumnas y alumnos, ¿eh? Me recuerdo mucho Sí, esta metáfora de los fueguitos, ¿no? Que hay fueguitos bobos que no prenden, pero hay fueguitos que prenden y generan llamaradas, ¿no? Entonces está muy chido, completamente. muy chido lo que nos comentas. Mi estimada Grecia, ser profesora, ser artista y ser mujer, ¿cómo lo has vivido ya en este tiempo que evidentemente nos sigue faltando mucho, hay mucho por seguir reclamando y diciendo, cuestionando, en el caso desde las masculinidades, desde luego, desde varios espacios, el académico incluido. ¿Tú cómo lo vives? Ser mujer, ser artista, ser profesora y ser joven, o sea, eres una profesora joven. ¿Cómo vives esos elementos? Uy, ahorita creo
que ya, pues, no sé, la experiencia también te pone, yo creo que en otro sitio. Al principio, cuando empecé a dar las clases, sí era como muy, pues, como retador, porque también estaba construyendo pues, mi transición, ¿no? Claro. Como de haber estudiado, de no haber pasado tanto tiempo desde que había dejado de estudiar a estar como profesora frente a grupo. Entonces, sí era como de, me van a ver súper joven, ¿no? Es como, no sé, te da como ese miedo al principio, pero creo que afortunadamente, pues, o sea, no sé, en la facultad hay una comunidad como muy abierta y como que han, pues, no sé, como que he logrado comunicar mi mensaje, mis ideas y mis posturas de manera que los y las estudiantes, o sea, lo comprenden y pues no sé, siento que se ha hecho como esta, ¿cómo decirlo? Como relación, no en términos de, sí, la profesora es mi amiga, sino que, pues no sé, siento como ese, como respeto y valoración hacia mi trabajo, ¿no? En particular. Y pues sí, también como que al principio, me acuerdo también las primeras clases, era como cuando me veían, ¿no? De que yo entraba y que se me quedaban viendo así como Es la de, adjunta, la ¿no? adjunta, Es la ajá, exacto, así de, adjunta. ¿no? Como con su carita así de, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, pues también tú lo habrás experimentado, ¿no? Al estar frente a grupo, de que primero ves sus caritas de qué está pasando, o a ver qué tal, y después ya cuando les cuentas, ¿no? O sea, ya cuando te ven hablar, te ven cómo estructuras tus ideas, ¿no? Las propuestas que les traen ya terminan así, ¿no? Entonces ya ves como esa transición, y que al final es... pues nada, ¿no? Reconocer y abrazar que como profesora joven tienes algo que decir, algo que aportar en este momento de la historia, ¿no? En este momento de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que eso ha sido también algo que me ha servido mucho como para desarrollar mi voz como profesora, ¿no? Entonces, pues eso. Y última pregunta, mi estimada Grecia. La pregunta obligada, pero que me interesa hacerla. Eh, Trabajamos a la par de este proyecto, un proyecto que es Escuela de Periodismo para Niñas y Niños que coordina Diana Itzel y tenemos algunas redes por ahí en común. Y uno de los grandes clichés de papás y mamás es no vayas a estudiar arte, sigue reproduciéndose, ¿eh? Nada de arte porque te mueres de hambre. Y seguimos avanzando en la etapa y en la juventud vuelve a presentarse esa situación. Yo quiero ser músico, música, bueno, ni se diga poeta, ¿no? Porque decía Roberto Bolaño, ¿de dónde solicitan un poeta? Y al mismo tiempo sigues avanzando y en nuestro círculo académico, aún así creo que las materias de arte siguen siendo, pues, no las fundamentales, ¿no? A nivel de consenso. ¿Se puede vivir del arte, estimada Grecia? Pero te decía, hice todo este recorrido para preguntarte. Evidentemente yo no pienso nada de este proyecto que te digo, ¿eh? Creo que es muy valioso y muy valiosa la labor que haces tú. Pero ¿se puede vivir del arte, Grecia? ¿O cómo se puede vivir del arte? Esa es la pregunta. Fíjate que esa es una pregunta clave que yo creo que el hecho de que la formules tú en ese momento pues no es gratuita y efectivamente todo es como de, también cuando digo como, ya hago estos temas, siempre vienen estas miradas sospechosas como ¿y de qué vives, no? Claro, Pero, claro. Ándale, no, exacto, siempre me es como, imagino. es como, ¿no? Entonces, bueno, digamos que mi vida en los últimos años ha sido como desafiar y desarmar esas miradas sospechosas. Chido. Entonces, bueno, te cuento un poquito como lo estoy haciendo ahorita. También ha sido una pregunta. Yo este año estuve en crisis, justamente como en eso de cuál es, o sea, qué onda, ¿no? O sea, se puede vivir del arte y la cultura. Claro. Y, descubrí que sí, ¿no? O sea, ahorita el proyecto de Gerestoria, con las clases, me fue súper bien, ¿no? O sea, tengo un grupo increíble que pude, o sea, todavía nos faltan algunas sesiones, de hecho ya en un ratito más voy a tener que irme a una de esas sesiones. Y pues nada, ¿no? O sea, tengo muy poquito, ese es mi primer grupo, digamos, como mi primer experimento, como para decir, wow, sí puedo vivir como conjuntando todas mis pasiones, ¿no? O sea, el arte, la investigación, la docencia y pues nada, inscríbanse a mi próximo curso, por favor, para que pueda seguir viviendo del arte y la cultura. Dinos, por favor, Y dinos, ahorita nos dices sobre el próximo curso, por favor, Grecia, te lo super pedimos y lo difundimos entre la propia sí, comunidad de súper, Cicafé también. súper, muchas gracias. Bueno, no voy a hacerles el comercial tan ahorita,
Pero, y también esa pregunta que tú planteas, no sé, por ejemplo, ahorita hay un programa de Piso 16, que Ah, es el súper. Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, que justo se llama así, se puede vivir del arte y la cultura. Entonces lo que hacen es todo un programa de acompañamiento para emprendedores culturales, pues para darte herramientas para responder a esta pregunta, porque creo que una de las cosas que pasan es que pues la educación artística se quedó desfasada con los tiempos que vivimos, ¿no? Entonces, Claro. ahorita una persona que se dedica al arte y la cultura no nada más necesita saber sobre historia del arte y como todos los nombres y como todo ese conocimiento teórico, o sea, por supuesto es fundamental, pero también tiene que adquirir muchas otras habilidades en términos de saber de finanzas, saber de mercadotecnia, ¿no? Saber de publicidad. Entonces, en ese sentido, pues mi formación como comunicadora, comunicóloga en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales me pudo abonar justo tener en el radar toda esta información, ¿no? Y saber de la importancia y de la necesidad de desarrollar esas habilidades, ¿no? Más como de planeación estratégica, ¿no? De cómo comunicarte con tu público, etcétera. Pues no se diga más, estimada Grecia, para que vayas a dar tu curso, que sé que te lo tomas súper en serio y con mucha responsabilidad. Dinos sobre Ellas Artes, cómo te pueden encontrar, cómo te pueden buscar y cuándo empieza el próximo curso, si hay uno en cuestión. Súper, sí. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram, sobre todo en mi Instagram personal es grecia.caray con Y. Y el Instagram de Ellas Artes es @ellas.artes. Y el próximo curso de Gestoria va a empezar en noviembre. Entonces, pues sigan Ellas Artes para que estén atentos y atentas a la convocatoria y pues para que se puedan unir a la generación número 2. Excelente. Entonces, en noviembre, desde Tezicafé y redes de Profe Lugo, estaremos compartiendo. Hasta la policía se emocionó de ese curso. Grecia, te agradecemos. Ay, disculpe la policía. Te agradecemos muchísimo tu presencia en Tecitips. Vamos a un breve corte y regresamos con la cápsula del doctor Francisco Sierra para hablar de marxismo y comunicación. Muchas gracias, Grecia. Te esperamos aquí muy pronto. La pasamos súper Claro chido que platicando sí. contigo. Yo también. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós, estimada. Bueno, buenas tardes, queridas y queridos colegas de Tecitips. Estamos con el doctor Francisco Sierra. Va a aparecer por aquí en pantalla su semblanza. Un doctor que ha estudiado diversos temas, siempre con una perspectiva crítica. Y uno de los temas que más ha trabajado, de los paradigmas, de las posturas, es el marxismo. Ahora mismo estará presentando el libro Marxismo y Comunicación. Y en principio, doctor Francisco Sierra, me gustaría que nos platicara un poco sobre esta nueva obra que se suma a muchas otras que tiene, pero que evidentemente el componente del título lo hace mucho, muy atractivo. Muchas gracias. Bueno, primero por la invitación del espacio que han articulado de innovación docente y de diálogo. Y segundo, por la oportunidad de dialogar sobre un tema que no es habitual en la universidad. Y aquí hago un matiz. Probablemente en la UNAM y en otras universidades mexicanas sea habitual. La primera entrevista que me hicieron sobre este libro, lo que comenté a priori es que la universidad en España es tradicionalmente antimarxista. Hay poca elaboración y poca disposición al debate en una perspectiva, digamos, crítica, ¿no? De esa tradición que ustedes en la universidad pública en México tienen, no es tan habitual en la universidad española, por muchas razones, ¿no? Regímenes autoritarios, dictatoriales, conservadores, una academia bastante obsoleta en muchos puntos. Entonces, el empeño de este proyecto tenía tres objetivos. El primero y fundamental es, de algún modo, recuperar la genealogía, la tradición materialista para tratar de formular un pensamiento crítico en comunicación, que hay una tradición, sí, en América Latina, menos en Europa, de pensamiento marxista en comunicación, ¿no? La segunda y fundamental es situar esos debates en el contexto actual.
Estamos hablando de la revolución digital, de la cuarta revolución industrial. En ese contexto hay que plantear debates estratégicos sobre el papel de las nuevas tecnologías de la información, las transformaciones del mundo del trabajo, pero también del ámbito de la comunicación, la crisis del sistema informativo tal y como lo conocemos, de la era de la cultura de masas, y lógicamente, como es propio de un pensamiento marxista, de una filosofía de la praxis, en tercer lugar, pretendíamos con este libro, más que definir las bases del pensamiento marxista en comunicación, abrir una brecha o un debate desde el punto de vista de intervención política. Es decir, hay dos partes en el volumen, en el libro. El primero es recopilar o reconstruir algunos conceptos marxistas de la propia elaboración o de la escasa elaboración teórica en teoría marxista y comunicación. Pero hay una segunda parte que es cómo aplicar esos conceptos al contexto actual, es decir, cómo interpretar las transformaciones que están dándose en la industria cultural, en el campo de la comunicación, desde una perspectiva marxista. Y por tanto, en tercer lugar, cómo intervenir en el ámbito de la cultura digital, del nuevo entorno de la comunicación. Quizá de este tercer aspecto, para quienes nos reclamamos de la filosofía de la praxis, es fundamental, es decir, un pensamiento de intervención. El libro no está escrito para hacer un aporte más, que es necesario, no solo por el debate del agujero negro del marxismo, es decir, por la ausencia de estudios marxistas en comunicación, cubre un objetivo en cierta medida, sino sobre todo por la capacidad de recomponer o rearticular esos conceptos en la intervención política, en la transformación social. Y este es el tercer aspecto que a mí me parece primordial, es decir, fundamental. El libro no está escrito para reconstruir lo que no se ha escrito sobre el marxismo, que sí hay una función en ese sentido, un objetivo, sino sobre todo que sirva de herramienta, de caja de herramientas para intervenir en las actuales coyunturas de transformación radical de la industria cultural y de nuestro modo de vida en torno a las nuevas redes digitales o de la llamada cuarta revolución industrial, ¿no? En ese sentido. Amigas y amigos, estamos de regreso en este su programa Tesis y Tips. Escríbenos por favor aquí abajito en este día donde un día atípico, transmitimos un día después por cuestiones de fallas de origen. Regresamos de la cápsula que tuvimos con el doctor Francisco Sierra, CIESPAL, Universidad de Sevilla. Ha tenido una amplia experiencia, un honor y un gusto que sea parte de esta comunidad Tesis y Café. Por lo cual, entonces, tenemos muy claro que la investigación también puede ser un espacio de acción, un espacio de performatividad, ¿no? En el plano en el cual las investigaciones pueden trascender, y estamos muy próximos a recibir su libro Marxismo y Comunicación. Muy ad hoc con lo que nos platicó Grecia al principio respecto a su taller y lo que venimos platicando con doctoras como la doctora Aida Carvajal. Si les parece, ahora vamos con una de las secciones que más estaban esperando. Está con nosotras y nosotros Nat Castrejón con su sección Las Palabras de Nat, para mostrarnos la segunda parte de uno de mis lugares favoritos, el Gato Literato. Aquí van a aparecer sus redes. El Gato Literato ofrece libros, un espacio para trabajar, cafés muy ricos y cervezas artesanales que me han contado son muy buenas e inspiradoras para la tesis. Vamos con esta cápsula que nos prepara Nat y sus palabras. Adelante, amigas y amigos. Que si alguien está interesado en presentar un libro o en hacer algún evento cultural, ¿cómo puede contactarte y qué necesita hacer para que se haga realidad ese evento que planean? Mira, ahorita con el asunto de la pandemia tenemos las actividades de forma muy limitadas. Sin embargo, hemos llevado a cabo varias cosas. Hemos cedido el espacio para conferencias virtuales, para charlas en Zoom. Tuvimos 2 sesiones de música en vivo, una fue de trova y otra fue de jazz. En abril, me parece, de este año, obvio de este año, el Festival de Trova, Viva la Trova, que es un festival de la Ciudad de México que se canceló por obvias razones, pues se dividió en sedes alternas y esta fue una de ellas. Entonces, yo lo único que pido para alguien que esté interesado en llevar a cabo un proyecto, pues es eso, que tenga
una utilidad pública para la concurrencia que sea de libre asistencia, y que contribuya a generar un ambiente de cultura general y de libre acceso a ella. Como te repito, no lo rento, que es la dinámica de muchos espacios que hay por aquí, que pues cobran por su utilización. Y bueno, hay músicos, a veces vienen a tocar bandas de jazz, a veces vienen a hacer talleres artistas, y ellos pues se arreglan con sus concurrentes para recibir una retribución voluntaria o una retribución tal vez por los materiales que estén utilizando. Yo en eso no me inmiscuyo. El espacio, al menos en ese sentido, no es definitivamente para la obtención de ganancias, pero pues también entiendo que el artista y el realizador pues tienen que obtener una remuneración por lo que hacen a veces, y no me molesta. Entonces, la condición ahorita en estos días, por ejemplo, que tuvimos este asunto del jazz, ahora que recién reabrimos en julio, pues tenemos limitado el aforo a 10 personas, por ejemplo, ¿no? Distribuimos las mesas de tal forma que haya una distancia razonable entre ellas, tenemos limitado el acceso a 10 personas, y a cualquier persona que esté en el mundo de la música, del teatro, de las expresiones dramáticas, o de los talleres, o de los libros, sobre todo los libros es lo que más me interesa promover. Pues lo único es que me presenten a los correos del Gato Literato o a las redes sociales del Gato Literato, pues un correo platicándonos cuál es el proyecto y su formato, y que coincida con los lineamientos que nosotros tenemos, que es la difusión del pensamiento crítico y el enaltecimiento cultural de los visitantes del Gato, nada más. Pablo del Gato acaba de ir por unas cervecillas, porque además de vender café aquí en el Gato Literato, también venden esas opciones para hacer de forma más amena la tesis. Entonces, en unos momentos nos va a contar al respecto. Quienes nos están viendo son tesicafecistas, muchos de ellos están haciendo sus proyectos de titulación, etcétera. Entonces, este es un espacio en el que estoy segura que podrían venir a trabajar con calma y echarse un cafecito muy rico. Entonces, cuéntanos sobre esta faceta de café. ¿Qué bebidas hay? ¿Qué productos ofrecen? Bueno, mira, en ese sentido, por ejemplo, nosotros somos una barra de café, manejamos pues cafés de especialidad de diversos puntos de la geografía mexicana. Y bueno, pues en la barra de café pues podemos preparar lo que sea, ¿no? Bebidas frías y calientes con café. Tenemos una barra de tés y tisanas también. Pues vendemos también bebidas un poco no convencionales, chilate de Guerrero, por ejemplo. A veces trabajo y me gusta traer chocolate hecho de cacao orgánico, de cacao criollo, esa clase de cosas que no se consiguen como tan fácilmente en la Ciudad de México, y que además me gusta a mí promover, pues porque las identifico con una raíz cultural, con un arraigo respecto del consumo de las cosas que existen o existían antes en el México antiguo, ¿no? Bueno, el café es muy reciente, el café tiene 2 siglos que llegó a México tal vez, pero por ejemplo en el tema del café a mí me gusta trabajar con cafés que sean pues tratos directos con los productores, intermediarios. Ahí existe un término que a mí no me gusta mucho, que es el comercio justo, porque pues creo que al final de cuentas el comercio tiene algo de injusto al final, aunque sea una pizca. Pero bueno, me gusta ser lo más directo y lo más horizontal posible en mis transacciones comerciales. Entonces el café es eso, lo adquiero y lo compro a través de productores o de tostadores locales, ¿no? de pequeños negocios como el mío, y pues así nos tendemos y trabajamos con una red de pequeños, muy muy pequeños productores, ¿no? Así como yo que soy un pequeño librero. Regresamos de esta cápsula. Como ustedes se dan cuenta, no les mentí, el Gato Literato es un excelente espacio para pasarla bien, para hacer tesis, para avanzar y para degustar, no solamente solo, sino con tu grupo o persona favorita. Dicho lo cual, vamos a pensar la parte emocional de la tesis. Y mejor también sintamos y pensamos esta parte emocional. El día de hoy tenemos como parte de este
programa convertido en televinar, porque no somos un simple webinar, sino un televinar que no cobra nada, no se dejen embaucar por personas que quieren cobrar a nuestro nombre. Vamos ahora con una sección que sé que les encanta, una sección que vamos a disfrutar muchísimo junto a Octavia Hurtado, la tesis psicóloga, quien me advirtió que es una cápsula polémica, por lo cual si tienen algo que comentar, el Team Octavia que se manifiesta aquí abajito va a aparecer. Team Octavia, manifiéstese ahora con esta su sección llamada tesis psicóloga. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un martes más de Tesis Café. Y en esta ocasión en particular me gustaría enviar un mensaje directamente hacia las mujeres. No suelo compartir consejos como tal, pero creo que en esta ocasión me gusta la idea de poder compartir con ustedes algo que he puesto en práctica una vez que conocí esta técnica. Es importante que reconozcamos que tenemos una ventaja, que nuestro organismo nos da una ventaja en cuestión de cuando queremos planear nuestro trabajo. Y esto puede serles de utilidad a las chicas que también están en un proyecto de tesis, en investigación o en cualquier otro tipo de trabajo. Nuestra ventaja es que podemos conocer cómo son realmente nuestros ritmos cuando nos apegamos a llevar un registro de nuestro periodo menstrual. Independientemente de que cada persona, cada mujer en este caso, tenga particularidades de su ciclo menstrual, lo importante es que les invito a que lleven un registro y una vez que se conozcan, que ubiquen que una semana antes y una semana después de que les haya bajado son los momentos perfectos para que ustedes se pongan en su tablero o programación de trabajo, hacer trabajo que implique mucho análisis o mucha introspección. Son los momentos en los que hormonalmente nuestro cuerpo está preparado para llevarnos al interior y hacer mucha introspección. Por lo tanto, son los momentos en los que te puedes planear, por ejemplo, leer más artículos, llevar solamente cuestiones de procesamiento de información que tenga que ver con que tú pases por más momentos en donde estés sola, en el sentido de que puedas procesar mejor esa información. De tal forma que no te exijas o no te pongas en esas fechas, no te exijas el producir demasiado, el escribir demasiado. Ojo, esto es bajo el estilo de muchas personas y puede serte de utilidad o puede que no, pero digámoslo así, que no te sería de tanta ayuda que te programes a entregar cosas por escrito, un capítulo, cuando estás en estas fechas, una semana antes y una semana después de que te haya bajado, no es lo ideal. Te recomiendo que en cambio, una vez que tú hayas conocido bien tu periodo menstrual y ubiques cuáles son los días en los que eres una mujer fértil, esos son los días perfectos, en los días también de la ovulación, en donde puedes plantearte entregar y de hecho ver a tu asesor y entregar todo lo que quieras y dedicarte a producir y escribir y no tanto analizar información. Es el momento en el que estamos radiantes con mayor energía para darlo todo y estar produciendo demasiado. ¿Por qué se los comparto? Creo que es importante que usemos estas cuestiones biológicas, si lo queremos ver así, organísmicas, a nuestro favor. No importa si podemos manejarnos de manera distinta. Esto no quiere decir que si te pones de meta a entregar un capítulo no lo pudieras hacer solo porque en esas 2 semanas estás en tus días. Eso no es la idea que quiero transmitir. Más bien, creo que nuestro organismo no está en las mejores condiciones para hacerlo y podría llegar a hacernos un poco pesada la tarea. Entonces, de alguna manera podemos sacarle ventaja a poder realmente conocer nuestro organismo y organizar mejor nuestro trabajo para sentirnos mucho más productivas y sentir que estamos sacando todo el provecho posible de esta situación organísmica que tenemos. Espero que algo de lo que les haya dicho les sea de utilidad y bueno, si no, de todas maneras les mando un muy fuerte abrazo, los extraño mucho y espero que estén muy bien. Saludos. Amigas y amigos, regresamos. Ya tenemos entonces la charla Congreso, una excelente charla donde nos habló. Regrésenles si se la perdieron. Estamos
Estamos en las posibilidades en esta situación tecnológica, en donde hablamos sobre el arte, sobre cómo una mujer puede transformar a través del arte, sobre la docencia como una práctica que no solamente implica sacar 10, sino generar proyectos muy chidos. Ellas Artes es la página que está apareciendo aquí, la cual les recomendamos visitar, una página generada a partir de proyectos de investigación. Ya también tuvimos la entrevista con Paco Sierra, tuvimos las palabras de Nat y por supuesto, las palabras de la tesis psicóloga. Últimos puntos para que ustedes comenten aquí qué temas quieren, qué les pareció este programa. Estamos en un televinar llamado Tesitips. Visítanos en todas nuestras redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter y WhatsApp. Te atendemos en cualesquiera que tú nos escribas. Yo soy el Profe Lugo y este programa ha llegado a su fin. Visita mi página también como Profe Lugo. Muchas gracias a todo el equipo de Tesitips. En producción, Jesús Vega como asistente, Víctor López Barojas. También como parte de la producción, Víctor Vilchis en fotografía, mientras que Sari nos ayuda con toda la parte de redes sociales. Muchas gracias a todo el equipo de Tesicafé, al equipo de comunidad Tesicafé. Les mandamos un tremendo abrazo. Estamos a la orden para próximos programas. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.